puse como título a esta entrega, experimentando la presencia de Dios aún cuando vamos en contra de su voluntad. Quiero que le ponga un poquito de mente a ese título, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Quiero sustentar esta palabra con, quiero que vayan a sus Biblias, porque para sustentar esta palabra nos vamos a ir a Josué 1:9. Esta es una de las primeras intervenciones de Dios con Josué. Y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Todo hombre y toda mujer que haya entregado su vida a Cristo siempre va a gozar de la compañía de Dios. No tenemos, no podemos rehusar a esa promesa que Dios nos ha hecho. Y en Mateo 19:20, no, perdón, Mateo 28, 19 y 20. Vamos a leer del 18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo aquel, hermanos, que ha decidido hacer de Jesucristo su Señor y Salvador, gozará de su compañía todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Esta es una promesa a la cual nosotros no podemos rehusarnos, porque ya está dicho. Esa es la gracia de Dios, esa es la promesa que Dios nos ha dado a través de su palabra. Pero usted se preguntará, ¿por qué podemos tener su compañía o experimentar su presencia aun cuando lo que hacemos es contrario a su voluntad? Pues yo les tengo que decir en esta mañana que aunque nosotros caminemos en contra de la voluntad de Dios, Dios siempre va a ir con nosotros. Y hay un libro del cual a mí me gusta hablar mucho, la Biblia. Me he identificado con el personaje de este libro y lo leo mucho constantemente. Y a través de este personaje, Dios me muestra cómo Él, aun cuando nosotros vayamos caminando en contra de su voluntad, Él va a estar siempre con nosotros. El libro que vamos a abrir en esta mañana es el libro de Jonás. Y no se sorprenda usted si ya me ha escuchado varias veces hablar de este hombre, pero es que me identifico con él. Jonás me llama la atención a mí
porque muchas veces uno como hombre toma decisiones como las que él tomó en ese momento. Imagínense ustedes que pudo haber sido un día esplendoroso en Israel, una mañana preciosa, soleada como el día de hoy, en donde no había ningún síntoma de que se fuera a provocar una tormenta en algún lugar. Pero una mala decisión de uno, en este caso, una mala decisión de Jonás cambió su vida en un segundo. Dice la palabra en el versículo 1, vamos al libro de Jonás, dice así: Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, a aquella ciudad, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios. Pero lo que él no pensó, lo que él no pudo discernir, es que Dios decidió. Y mientras Jonás huía, yo puedo ver la sombra de Dios siguiendo a Jonás hacia la ruta que él estaba tomando. Luego dice en el versículo 4, pero Jehová hizo soplar un gran viento y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Cuando Jonás decide huir de la presencia de Dios, Dios se fue con él. Y yo puedo ver perfectamente a Jonás comprando su boleto y puedo ver a Dios entrando con él en aquella barca. Y partieron hacia Tarsis. En ningún momento Dios está dejando a Jonás, aunque Jonás va en contra de su voluntad, la presencia de Dios está con él ahí. Y se desata esa gran tormenta. Una tormenta tan grande, dice la palabra, que la tripulación pensaba que la nave se iba a quebrar. Ni siquiera podían dimensionar los daños que esa tormenta podía causar a esa nave. Y entonces dice la palabra que comenzaron a sacar todos los enseres de la barca para evitar un hundimiento. Mientras tanto, Jonás bajó a dormir. Probablemente Dios estaba ayudándole a la tripulación a tirar todas aquellas cosas al agua para que la nave perdiera peso. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. De repente, mientras están sacando todas las cosas del barco, dice la palabra que el capitán o dueño del barco bajó porque Jonás había bajado a dormir a un aposento del barco y el capitán baja y se encuentra a Jonás y dice, ¿qué hay contigo, dormilón? ¿Por qué no vas y ayudas a la gente que está ahí tratando de salvar la nave para que no se hunda? Y entonces, cuando Jonás llega, dice la palabra que aquellos hombres están proponiendo echar suertes para ver quién es el que ha provocado esta maldad. En el versículo 5, vamos a leer el versículo 5,
Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Luego echaron al mar todos los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Entonces el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Y dice el versículo 7, entre tanto cada uno decía a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Entonces, pues, echaron la suerte. Y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando yo veo esta situación, yo veo a Dios involucrándose en esa echada de suerte. Porque pudo haber caído la suerte sobre cualquiera. Pero Dios tenía un propósito con Jonás. Y el propósito que Dios tenía con Jonás no era que Jonás fuera a Tarsis. El propósito de Dios era que Jonás fuera a Nínive. Entonces, Dios interviene en esas suertes y hace caiga. Es Dios interviniendo en la vida de Jonás. De la misma manera que Dios interviene en la vida de nosotros. Cuando nosotros decidimos caminar en contra de la voluntad de Dios, Dios siempre está con nosotros. Dios nos permite a nosotros que elijamos qué queremos hacer. Y es tan interesante ver cómo Dios trata con nosotros, que Él permite que cuando tomamos una mala decisión, Él permite que nosotros vayamos tras lo que queremos a través de esa contrariedad que tenemos hacia Él. Dice que muchas veces nosotros estamos en esas situaciones que van en contra de la voluntad de Dios y Dios permite, Dios deja que nos golpeemos, Dios deja que suframos, Dios deja que lloremos, pero Él no nos abandona. Este es el caso que está pasando Jonás en este momento. Jonás es un siervo, Jonás es un profeta, Jonás es un escogido de Dios, pero ha tomado una mala decisión. Así como usted y como yo, él está enfrentando una terrible situación por desobedecer a Dios. Pero Jonás no está haciendo esto solo porque él no quiere obedecer a Dios, sino Jonás está pasando por una situación muy interesante. Jonás está celoso. Jonás ama a Dios, pero él sabe que si él va a predicar a Nínive, Dios la va a perdonar. Dios va a perdonar a esa ciudad que a través del pecado se está burlando de él. Y por esa situación es que Jonás no quiere ir a Nínive. Pero entonces viene la intervención de Dios y las suertes caen sobre Jonás. Y yo veo a Dios ayudándole a aquellos hombres a echar a Jonás al agua. Versículos 15 y 17. Vamos a leer los versículos 15 y 17. Dice, tomaron luego a Jonás
y lo echaron al mar. Y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara. Wow, qué interesante. Hay cosas que van sucediendo ahí dentro de la nave, hay arrepentimiento, hay votos de aquellos hombres que iban con Jonás en aquella barca. Pero no es esto lo que el escritor del libro nos quiere mostrar, porque de todos modos, cuando nosotros caminamos en la voluntad de Dios, Dios va haciendo cosas que van sucediendo y que van quedando ahí atrás, pero Dios no nos hace perder la vista del propósito que Él tiene para con nosotros. Igual, inmediatamente que Jonás cae al agua, Dios no lo deja abandonado. Jonás está yendo al agua por aquella, o sea, por causa de la desobediencia que él está teniendo con Dios. Pero esto no tenemos que verlo como un castigo, no tenemos que verlo como, como una dureza de la mano de Dios, sino que Dios quiere llevar a Jonás a otro nivel. Y entonces Jonás es echado al agua. ¿Saben ustedes cuánto dura, cuánto es el tiempo que dura una persona sumergida en el agua? Revisando un poco, dice que una persona puede durar sumergida en el agua 3 minutos. A partir de ahí, el CO2 se va acumulando en la garganta y en el diafragma, provocando dolorosos espasmos y asfixia. Y la persona comienza a tragar agua desesperadamente y se ahoga. 3 minutos. También leía por ahí que hay un suizo que tiene un récord, pero ya esto es a nivel deportivo, es un hombre que tiene una preparación, es un hombre que se alimenta, es un hombre que se prepara para eso, que dura alrededor de 20 minutos sumergido en el agua. Pero en este caso, cuando es algo improvisado, cuando es algo que uno no espera, cuando es algo que provoca temor, que provoca desesperación, lo más que una persona puede durar en el agua son 3 minutos. Entonces, si dice la palabra que Dios tenía preparado un gran pez para que recibiera a Jonás, ¿cómo creen ustedes que entró Jonás al vientre del pez? ¿Vivo o muerto? Dice, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. Fíjense que este versículo es tan importante y tan relevante que Jesús lo menciona en Mateo 12, 38, 40. Leámoslos para que vean qué es lo que está sucediendo ahí. Mateo 38, 40. Mateo 12, 38, 40. Dice así. Estaban los judíos y los escribas pidiéndole a Jesús
señales. Y entonces en el versículo 38 Jesús, entonces respondiendo a algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti una señal. Él les respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Jesucristo estaba diciéndole a estos escribas y fariseos que de la misma forma que Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez, él iba a resucitar después, que él iba a morir, iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar, así como resucitó Jonás del vientre. Cuando yo me pongo a analizar el contraste, o digo, o la similitud que tienen estos dos pasajes. Varios siglos antes, Jonás había estado en el vientre del pez y Jesús está recordándolo en este momento que así como Jonás estuvo en ese pez, él igual va a estar 3 días, luego resucitará, luego va a resucitar para ser glorificado. Así como lo estoy poniendo, así como Jonás estuvo. Así como Jesús murió y al tercer día resucitó, también Jonás después de 3 días y 3 noches se convirtió en un hombre nuevo. Se convirtió en un hombre nuevo. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser transformados como Jonás? Yo creo que muchos necesitamos ser reinventados, que ha sido una de las palabras que han estado sonando mucho en este tiempo. Muchos de nosotros necesitamos ser actualizados. Las grandes compañías como Coca-Cola, McDonald's y un sinfín de grandes compañías que hay en el mundo, pero ponemos como ejemplo Coca-Cola y McDonald's porque estas grandes compañías tienen que reinventarse para ver cómo le venden sus productos a las nuevas generaciones. Nosotros también como iglesia tenemos que ser reinventados para poder llevar este evangelio a todas las generaciones que vienen. Nosotros como iglesia necesitamos ser tratados así como fue tratado. Estamos en tiempos muy importantes, estamos en tiempos de mucha trascendencia, en la cual escuchamos hablar de muchas cosas, pero de verdad que la palabra es clara y la palabra nos enseña a nosotros cómo es que debemos caminar en este tiempo. En el capítulo 2
Dice la palabra que ya Jonás está en el vientre del pez. Vamos a volver al libro de Jonás. Es muy interesante lo que aquí sucede. En el capítulo 2, Jonás ora a Dios porque el vientre de ese pez se convirtió en una sala de cuidados intensivos para Jonás, en donde él tenía la compañía del mejor médico, el médico por excelencia, el Señor de los milagros. Dios estaba con él. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué maravilloso es ver la compañía de Dios en este evento tan importante, tan lindo, donde aun cuando Jonás va haciendo todo un recorrido en contra de la voluntad de Dios, Dios no lo suelta, Dios no lo abandona, Dios está interesado en que Jonás cumpla el propósito que él tiene para él. Y está ahí, en el vientre del pez, está con él, y se despierta Jonás, y entonces dice la palabra, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo. Oigan, aquí hay una acusación del profeta Jonás hacia Dios. Me echaste a lo profundo. En medio de los mares me envolvió la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cuántas veces usted, hermano, hermana, ha echado la culpa a Dios por alguna situación que haya usted pasado, por haber tomado en un momento una mala decisión, por haber dado un mal paso? Si ese es el caso de alguno, yo lo invito a que en este momento ore, cierre sus ojitos y dígale, Señor, perdóname, porque a través de esta palabra me doy cuenta que tú nunca has sido culpable de los resultados que he tenido por mis malas decisiones o por los malos pasos que he dado. Esta palabra, Señor, me convence en esta mañana de que tú has estado conmigo aún en las buenas y en las malas decisiones que yo he tomado. Por eso te pido que me perdones. Te pido que me perdones porque tú no has sido culpable, Señor, de las cosas malas que a mí me han pasado. Gracias, Padre, por estar conmigo siempre, Señor. Y ahí está Jonás, primero echándole la culpa a Dios de haberlo echado al agua, ¿verdad? Y luego viene un momento muy lindo en el versículo 5 en donde dice, las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, diciendo a los descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová. Está reafirmándonos aquí Jonás que él estaba muerto. ¿Cuántos de ustedes, hermanos o hermanas, han experimentado tocar fondo?
Cuando una persona toca fondo en algo, ustedes saben que Dios es la intervención de Dios la que hace que nosotros toquemos fondo en algunas situaciones. Y de repente nos levantamos de ese fondo y comenzamos como Jonás a echarle la culpa a Dios. Pero Dios es tan maravilloso que Él mismo, a través de su Santo Espíritu, nos permite reconocer nuestro error, nos permite arrepentirnos y pedir perdón. Este es el caso de Jonás. Reconociendo, después de culpar a Dios, Él reconoce que el único culpable de las cosas que a Él están pasando es Él, por desobedecer a Dios. Y le pide perdón. Dice, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Cuando Jonás terminó de orar, dice la palabra en el versículo 10 del capítulo 2, entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás. Hay una gran enseñanza en todo esto. Cuando hace unas 2 semanas atrás, me comencé a despertar tipo 3 de la mañana. No podía dormir más. Entonces, me, me arrodillé, me puse en presencia del Señor y le dije, Padre, yo no tengo ningún problema, yo no tengo ninguna preocupación, yo no entiendo por qué me estoy despertando a esta hora y no puedo dormir, pero si es algo que tienes que decirme, si es algo que tienes que hablarme, así como el profeta Samuel siendo niño, le decía yo en mi oración, háblame, que yo estoy dispuesto a escucharte. Y eh, curiosamente, cuando yo entré en esos tiempos, porque fueron varios días los que el Señor me estuvo despertando a esa hora, y yo sé que lo que Él quería era mis rodillas. Y entonces accedí a esos tiempos de oración a las 3 de la mañana. Y no podía dormir después de que oraba y seguimos ahí. Fue como una semana. Y entonces, un día Dios me mostró esta lectura en una de mis oraciones. No fue un sueño, no fue como una visión. Mientras oraba, el Señor me estaba recordando de dónde me sacó Él. Y yo sé que muchos de ustedes no conocen mi testimonio. Alguna vez tendremos la oportunidad y podamos contárselos. Pero ahorita lo que el Señor estaba haciendo conmigo era mostrándome que de la misma forma que Jonás, por ir en contra de su voluntad,
se encontró con todo este proceso para que Dios pudiera cambiar, para que Dios pudiera cambiar su forma de pensar. Que de la misma manera, en aquellos años, cuando yo tuve mi accidente, cuando Dios me tomó, así como Él dice, que estuvo en el fondo del abismo, en donde las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Estábamos en un determinado momento cuando sucedió el siniestro, el choque. Yo me fui en un abismo como este, de todas las olas. Uno no termina de llegar, pero cuando sentí que llegué a algún lado, estaba había una voz que me decía, yo estoy contigo, no temas, no va a pasar nada. Igual siento que Dios, como a Jonás, de la misma manera que él estaba pasando en ese momento, cuando ya no hay acción, cuando ya no hay vida, Dios está ahí para chinearte, Dios está ahí para llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Y me llamaba la atención en estos tiempos de cuarentena. Yo estuve en el hospital 40 días, imagínense. Hace algunos años estuve en la cuarentena ya. Y me llamaba mucho la atención porque, de verdad, que cuando Dios quiere prepararlo a uno, Dios lo prepara. Y no importa por las cosas que uno tenga que pasar, si en el propósito de Dios estamos, Dios nos va a ayudar. Cuando yo me desperté, yo no tuve más que entregarle mi vida a Cristo. Fueron las primeras palabras que salieron de mi boca cuando me desperté. Es más, no podía ni hablar porque tenía, ya se me olvidó el nombre de ese aparatito que le ponen a uno en la garganta, el respirador, y no podía hablar, pero ahí en mi debilidad, en el proceso por el que estaba pasando, yo sabía que Dios había estado conmigo durante todo el proceso. Abrí mi boca y le entregué mi vida. Nada diferente fue lo que le sucedió a Jonás. Reconoció su error, se arrepintió, pidió perdón a Dios, Dios lo perdona. Y de nuevo, en el capítulo 4, el capítulo 3, Dios vuelve a hablar con Jonás. Y le dice en el capítulo 3:1, Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te di. Y aquí ya Jonás aceptó el mandato de Dios, en obediencia al Señor, él siguió haciendo la voluntad de Dios y predicó en Nínive. Y dice la palabra que eh, cuando Jonás comenzó a predicar la palabra en Nínive, todo el mundo se iba convirtiendo. Y él tenía que hacer un recorrido de 3 días para recorrer toda la ciudad y predicar, pregonar en ella que en 40 días Nínive sería destruida. Ese era el mensaje que Jonás tenía que proclamar.
se convierte en ese gran instrumento que Dios usa para que toda la ciudad de Nínive se arrepienta. Decía el pastor ahora, usa a Orlando como instrumento para que esta palabra llegue como una bendición a nosotros. Jonás era el instrumento que Dios estaba usando para Dios hablarle a Nínive. O sea, que el que iba hablando a través de Jonás era Dios. Imagínense el poder de convencimiento que esa palabra tenía en ese momento, cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios, al igual como Moisés allá en Egipto, cuando él se rehusaba a hablarle al faraón. Dios le dijo, ve, porque el que voy a hablar soy yo. De la misma forma, aquí en Nínive, el que va predicando la palabra es Dios, usando a Jonás como instrumento. Hermanos, en este momento estamos hablando de cambios, estamos hablando de grandes cosas, de grandes cambios que vienen. Para Nínive, ese día ya nada fue igual. Nínive fue sometida a grandes cambios. Imagínense, era una ciudad, estaba llena de pecado, estaba llena de perversidad, pero hay un arrepentimiento sincero de toda la gente, de todas las personas. El pecado se acabó ese día en la ciudad de Nínive y fue transformada esa ciudad en una ciudad de bendición. Nínive estaba llena de pecado y depravación, pero Dios la estaba limpiando de todo eso. Ya no iban a haber ahí prostíbulos, ya no iban a haber bares, ya no iban a haber malos negocios, ya no iba a haber absolutamente nada en contra de la voluntad de Dios. Nínive se estaba convirtiendo en una ciudad totalmente cambiada para la gloria. Grandes cambios venían sobre él. Un avivamiento llegó y envolvió a esa ciudad. La iglesia en este tiempo ha estado orando por un avivamiento. Yo he visto a través de esta situación que Dios está haciendo con Nínive, que el avivamiento no es un gran estruendo de alabanza, no es un gran mover de predicadores por todas las calles de las ciudades, que no son coros cantando alabanzas en las esquinas, no, hermanos. Nosotros, la iglesia, en este momento estamos teniendo un avivamiento. Nosotros, la iglesia, en este momento estamos teniendo tiempos de cambio. En este momento estamos teniendo una mejor relación con el Señor. Ese es el avivamiento que Dios está mandando a la iglesia. Que le busquemos, que tengamos intimidad con Él, que confiemos en Él, que dependamos de Él. Y no se necesitan muchos hombres, no se necesitan muchas mujeres para convencer a una ciudad del pecado. Lo que necesitamos es tener una excelente relación con Dios para que Dios haga la obra a través de nosotros. Este es un tiempo en el cual tenemos que provocar que ese avivamiento que tuvo Jonás, que ese avivamiento que tuvo Nínive, lo tengamos nosotros. Para Dios no es imposible cambiar a Costa Rica de la misma manera que cambió a Nínive. Que para Dios no es imposible cambiar al mundo de la misma manera que cambió a esa gran ciudad. El mundo hoy está lleno de perversión, está lleno de pecado, está lleno de maldad. Y Dios sabe, Dios lo sabe. Y que nosotros los que creemos en Él hagamos el trabajo que tenemos que hacer.
Tal vez el trabajo que tenemos que hacer no es ir a predicar la palabra a las ciudades, sino buscar su presencia, caminar en su voluntad y dejarnos llevar en el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Este es un poquito de lo que Dios me ha revelado a través de esta palabra. Yo espero que este mensaje, pues, a través del Espíritu Santo, haya hecho nido en el corazón y en la mente de todo aquel que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y de verdad, hermanos, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios siempre. Ese es nuestro sustento, Él es nuestro alimento, Él es nuestra fortaleza, Él es todo. Dios es todo en nosotros. Así que Dios me los bendiga.